Audiencia de A las 9 en casa, muy buenos días. Hoy nos encontramos con Estefanía Díaz, los atrevidos le decimos la FEFA, expresidenta de la Junta Departamental de Canelones, edila en la actualidad. Recién lo charlábamos, me quería sacar la duda, la presidenta más joven de lo que ha sido la legislatura como elegida, no en funciones, que ha habido algunos casos. Fefa, buenos días. Bueno, buenos días Alejandro, un gusto estar acá con ustedes otra vez. Contá un poquito, ¿qué te dejó la experiencia de ser presidenta con 30 años de la Junta Departamental de Canelones, por ser la edila más votada de todo el departamento? Eras cabeza de lista, 609, la más votada. ¿Qué te deja eso? Bueno, primero que nada, muchos desafíos y un gran aprendizaje, ¿no? Creo que eso es primordial. Y en segundo lugar, me parece que va atado también a esto, es que, bueno, los resultados o lo que se puede decir, las valoraciones sobre ese primer periodo periodo legislativo, fue muy aceptado por todo el cuerpo de ediles y edilas. Y bueno, sin duda que eso hacia el trabajo que uno le pone es muy satisfactorio. Luego que dejaste la presidencia, que es por un año, estás trabajando como todos en comisiones. ¿Qué comisiones tenés hoy día para trabajar? Bien, bueno, particularmente estoy integrando la comisión número 3 de Ordenamiento Territorial, Nomenclator y Medio Ambiente, pero sin duda que al ser edila titular, y los suplentes también lo hacen, ¿no? Pero tenemos un bagaje sobre todos los temas que ingresan a la Junta, sean o no de nuestra comisión, porque luego se pone a votación y a discusión dentro del plenario, ¿no? de sesiones. O sea que definiendo las comisiones, son comisiones asesoras. Sí. Lo que hacen es tratar los temas y sugerir, entre comillas, al plenario sobre determinados temas, y el plenario es el que se expide, ratifica o rectifica lo que viene de las comisiones. Exactamente. Porque todos nos podríamos estar discutiendo, por ejemplo, el nombre de una calle, que es algo muy particular, o un espacio público. Por lo general eso, las anuencias las discutimos en la comisión, se buscan los consensos entre todos los ediles que representamos distintas orientaciones políticas, y bueno, ese resultado después pasa al plenario. Claro, porque una comisión son 9, el plenario son 31, no es lo mismo discutir 9 que 31. Exacto. Los mecanismos de discusión son otros. Perfecto. Pero además, últimamente, y ya desde el momento de juntar las firmas, has venido trabajando en pro de la derogación de 135 artículos de la ley de urgente consideración, de la ley ómnibus. ¿Cómo ha sido esa experiencia de juntar firmas, de estar con la gente en una situación especial? Porque la pandemia pegó mal en el sentido de que ustedes como fuerza de izquierda están acostumbradas al trato con la gente, al mano a mano, que se le llama comúnmente, y eso quedó medio hacia atrás con la pandemia. ¿Con qué se encontraron la recaudación de firma? Bueno, sí, en primer lugar, nosotros como Frente Amplio, ¿no? Si bien todos tenemos distintas responsabilidades, pero las acciones nos comprometen a todas y a todos los Frente Amplistas. Cuando el Poder Ejecutivo manda el proyecto de ley sobre la LUC de urgente consideración, bueno, todos veíamos que era inoportuno, ¿no? Y establecido en los plazos que se mencionaba, el primar esta discusión legislativa sobre tantos francos, ¿no? Abiertos, ¿no? Porque tiene muchas temáticas para discutir, más de 500 artículos, cosa que era
la primera vez en la historia, ¿no? Fue la más numerosa de toda la historia, exactamente. Toda la historia del Uruguay, la primera vez que este instrumento se estaba realizando de esta manera. Por ahí se decía que la ley de urgente consideración de mayor artículo, que eran 19 o 31 artículos, era la de la crisis del 2001, o sea que vaya diferencia, ¿no? Grande, ¿no? Sí. Sobre qué es lo urgente y qué no es lo urgente en una situación de pandemia, en un contexto de confinamiento, ¿no? Que fue muy difícil la recolección de firmas y que bueno, tuvo como tienen todas las campañas altibajos, ¿no? Porque por un lado estaba en discusión los artículos que no se habían podido trabajar a nivel a nivel parlamentario. En algunos sí se pudo trabajar con toda la coalición y la oposición, en nuestro caso, pero en otros no, nuestra voz fue invisibilizada y quizás las oportunidades que tuvieron las organizaciones sociales y políticas de ser escuchadas sobre algunos temas establecidos no fueron suficientes y bueno, y por eso se entendió que habían 135 artículos que vulneraban aún más nuestros derechos y que eso llevaba a un gran retroceso como sociedad sobre este Uruguay que queremos cambiar y que queremos generarle mayor oportunidades a la gente. Y bueno, en ese camino se empezó a discutir, bueno, sobre qué artículos derogar. Se establecieron los artículos junto con las organizaciones sociales, como el movimiento feminista, el PCNT, FUCBA, el Frente Amplio y el PCNT. Y bueno, se arrancó la campaña de recolección de firmas, ¿no? Con un clima totalmente adverso, a veces hasta desesperanzador. Yo creo que entraba en esa categoría. Me vi muy sorprendida cuando pasamos las 800.000 firmas. Y eso habla de que no hay estadística posible que sepa lo que la gente piensa o cómo acciona la gente, ¿no? Hasta último momento lo que vale es el mano a mano, el trabajo, el conversar con los vecinos. Obviamente que esta etapa se centró en un pilar fundamental que tiene las discusiones de las leyes, ¿no? Que es, bueno, primero está toda su elaboración, pero la acción máxima de la ley es una vez que está promulgada y su aplicación. Entonces, cuando te encontrás con un vecino y le preguntás si sabe qué es la ley de urgente consideración y no lo sabe, también es preocupante, ¿no? Porque el vecino no tiene las herramientas para comprenderte y escucharte sobre distintas temáticas, pero también desconoce su aplicación y cómo le va a afectar esto en su vida cotidiana. Entonces fue bastante dificultoso, pero tuvo las adhesiones para hoy poner en juego, bueno, esta elección del domingo 27, que esperemos que el pueblo uruguayo decida mayoritariamente por el sí, pero que bueno, entendemos que hay distintas campanas y también son válidas escucharlas. Si vamos a ver, hay 3 o 4 ejes fundamentales de agrupamiento de lo que son el concepto de las distintas leyes de los 135 artículos a derogar. Capítulo seguridad. Se comenta, se dice de que se le va a reducir las penas a los violadores. ¿Qué hay con respecto a eso? Bueno, ese es un artículo, acá también prima en esto, ¿no? De que es un montón de temas, la desinformación juega mucho en estas situaciones, ¿no? Porque hasta el día de hoy, lo que es materia de seguridad, lo que es el tema de derechos humanos, lo que es el tema de adopciones, se dicen cosas que en realidad no son ciertas o que no están en discusión en estos 135 artículos que queremos derogar. Y bueno, en realidad en los temas de seguridad creo que tenemos que hacer más hincapié en que, bueno, que en un estado de pandemia, en una situación de aislamiento, ¿no? Donde la movilidad urbana bajó, obviamente que los delitos se van a disminuir. Pero además con esto, en realidad lo que vemos que perjudica generalmente algunas clases sociales, por decirlo de alguna manera, que evitamos hablar, ¿no? Siempre hablamos más de los más vulnerables, pero
la diferencia de penas hacia un narcotraficante y una persona que puede ingresar drogas a la cárcel es bastante variada. Este es el caso, una persona que ingresa unos gramos a la cárcel, penada con 4 años. Gente que miles de kilos está en la casa y todavía le dan permiso para ir a casarse a Argentina. ¿Viene por ahí la mano? Sí, el tema es que cuántas mujeres o cuántas personas que pueden ser sometidas a esa acción pueden derivar en la cárcel, ¿no? Con esos tantos años de particularidad. Además, por otro lado, vemos con preocupación que se quite el trabajo dentro de la cárcel, ¿no? La posibilidad de la rehabilitación a través del trabajo, que en los últimos gobiernos se ha tenido un impacto muy importante, ¿no? Panadería, salir a las escuelas a hacer refracción, o sea, el tema de las veredas, o sea, han habido programas que han incorporado a personas privadas de libertad para acompañar en su rehabilitación y que no tenga la reincidencia una vez que claro, salga de su... O sea que el tema de seguridad, si bien remite mucho a lo que es hoy el hoy, no podemos visibilizar, sí hay una gran preocupación desde los legisladores y no solamente de los legisladores del Frente Amplio, de que esta materia de seguridad habría que retirarla y volverla a conversar con otros mecanismos, con otra integración de otros actores y pensar un poquito mejor. Claro, lo que a mí me rechina, y esto ya no se debería hacer, pero lo paso al plano personal, es el tema de la apariencia delictiva. A mi hijo, el más grande, hace cuestión de 2 semanas, lo pararon y lo trataron de una manera totalmente fuera del lugar. Mi hijo tiene una costumbre, en la facultad le dicen capucha, porque tiene la costumbre de andar con capucha hasta cuando duerme. Y todavía se une eso, que tiene una barba por acá, supuestamente la apariencia delictiva pasaría por ese lado, pero ¿quién dicta la apariencia delictiva? ¿El policía de turno? Porque no hay nada que esté estipulado. Que diga, vos tenés tal cosa, tenés apariencia delictiva, también tenés los ladrones de cuello blanco, los peiranos y demás. No tienen apariencia delictiva, pero han robado más que unos cuantos que están presos. Digo, ¿cómo se maneja ese tema, Fefa? Y bueno, en realidad es una situación, ¿no? Porque nos siguen etiquetando en ciudadanos, ¿no? Dependiendo cómo nos vistamos o qué hacemos, ¿no? Porque también yo tengo 31 años, o sea, puedo estar en el parque tomando cerveza a las 12 de la noche y no tengo quizás apariencia delictiva, pero seguramente me vayan a decir, bueno, ¿qué estoy haciendo allí? ¿No? O sea, son situaciones que nos podemos encontrar, seamos universitarios o no seamos universitarios. Y bueno, esto que tiene la LUC es que abre muchos temas, pero no le da la cabalidad o la profundidad para tomar estos criterios, ¿no? Por ejemplo, un tema muy sensible en Canelones, que no tiene que ver con la apariencia delictiva, ¿no? Sí, no, pero es que todo vale. En Canelones la importancia de la granja es muy importante y bueno, sobre la LUC establece el Instituto Nacional de la Granja, ¿no? Como artículos buenos que tiene la LUC, pero que carece de estructura, o sea, porque el Poder Ejecutivo no mandó su proyecto de ley para instrumentar ese artículo. Entonces, a veces vemos que están los artículos, pero no las acciones. Entonces, ¿dónde está lo urgente? ¿No? En esto de la apariencia delictiva. Que nos requieran, información, mostrar la cédula. Eso siempre existió. Puede existir. Ahora, que me lleven detenida y que por 4 horas la justicia no pueda saber que yo estoy ahí, y eso a mí me preocupa. Me preocupa como joven principalmente, porque en una generación como fue el no a la baja, esto es un retroceso sobre esa elección ganada, ¿no? Entonces,
volver del pasado a rediscutir los temas y ponerlos todo en una misma balanza es bastante perjudicial para nuestro Uruguay, ¿no? Sí, como que si vas al caso y él no a la baja estaría entrando por la ventana. Así como, según lo que se comenta, entraría por la ventana en el tema de educación, la educación privada dentro de la educación pública, a poder manejar aspectos de la educación pública en la cual no existirían más los consejeros, que es algo de una creación centenaria y nadie nunca se le ocurrió tocarla, pero los consejeros siempre existieron y hoy día se faculta al director de un liceo o UTU o directora que pueda elegir su personal en cuanto a su director y los profesores mismos al viejo y querido dedo, porque me gusta tu cara, porque soy conocido tuyo, soy amigo tuyo, sería lo que estarían. ¿Cómo viene la mano con tema de educación? Y viene bastante difícil, ¿no? Bastante complicada, principalmente primero que hay aspectos de la LUC que no se pueden ver aisladamente sobre las cosas que están pasando, ¿no? O sea, el recorte de horas docentes es conocido, todos conocemos a una persona docente que se quedó sin elegir horas, por lo tanto es desempleado, ¿no? Entonces, ese recorte de horas, con lo que tú decís, ¿no? Sobre las nuevas facultades que empieza a tener la educación privada en nuestro país, ¿no? Que nosotros entendemos que tiene que ser laica y obligatoria, ¿no? Establecer que los niños de 3 años no es obligatorio que vayan al preescolar. Es un retroceso para como nosotros pensamos la educación, ¿no? Principalmente por el propio niño, para que tenga más herramientas integrales a través de su vida, pero también pensándolo desde todas las familias asalariadas que dejan a sus hijos a los 3 años en los jardines, ¿no? O sea que ataca, vulnera determinados derechos que tiene que cubrir el Estado, ¿no? Son políticas de Estado que se ven vulnerados y que a través del presupuesto se ven recortados. Y, por supuesto, se hace todo un recorte de horas bastante considerable, que no solamente pasa a nivel primario, sino también en secundaria y UTU y a nivel universitario. Hoy, por ejemplo, hace unos días veíamos que la situación problemática que tienen las intérpretes de señas, ¿no? Más allá de las intérpretes, hace un mes hay niños y adolescentes sordos que no tienen intérpretes. Entonces, en la educación pública, porque obviamente que en lo privado esto no pasa, en la educación pública, ¿qué termina siendo? El niño no se integra a la clase y se expulsa. Entonces, me parece que eso es un flagelo bastante importante que también tenemos que poner sobre la mesa, porque esta no obligatoriedad y esa no integración que de distintos aspectos tiene el RELUC también expulsa a los jóvenes del sistema educativo. Recién tú hablabas el tema de la granja, pero no se puede comentar tema agrario sin hablar de colonización. Digo, hoy día suena obviamente el tema de Manini y la esposa con el suegro con 2.800 hectáreas, y el concepto número 1 en la ley de colonización es que se debe afincar en el campo, porque esto se crea a efectos de repoblar la campaña, de tratar de que la gente esté en la campaña y no que esté. Ahora, si me van a explicar cómo una ministra y un senador pueden estar a su vez en la campaña y atendiendo las labores, uno y las dos no está atendiendo. No sé cómo lo ves tú. Sí, es bastante preocupante. Por esto que tú decías, ¿no? Crecimos a lo largo de nuestra vida educativa aprendiendo de Artigas, ¿no? O sea, creo que nos transversaliza a todas las uruguayos por así. Con esto que tú decías de colonización, es bastante preocupante, sí, que algunas pautas que estaban fijadas desde colonización, que ahora se quieren debilitar, el acceso a la tierra para medianos y pequeños productores rurales
que básicamente son familias muy chicas que se afincan en la zona rural y que también genera una movilidad en toda esa zona, ahora se venía totalmente desplazada. Y obviamente que sumándole con un capital que ellos no pueden competir a nivel de carteras de tierra con ningún otro propietario que pueda comprar esas tierras. Y que hay gente que vos le decís 30 hectáreas y quedan locos de la vida, porque hoy día 30 hectáreas a lo que es Canelones es una cantidad impresionante. Digo, pero y gente con 30 hectáreas la hace producir una producción intensiva, no extensiva, que la que podés tener en 1000, 2000. Sí, sin duda. Y bueno, también habla de esto, ¿no? Que todos entendemos que hay que atender al interior. Y bueno, con esto me parece que le estamos quitando mucha relevancia e importancia a nuestro campo productivo, ¿no? Si bien Canelones es un pequeño país que lo tiene todo menos arroz, entendemos que las zonas productivas son muy válidas y que el esfuerzo que hace cada familia productora muy chica aporta considerablemente a toda la comunidad de su entorno, ¿no? Porque con esto estamos hablando no escuelas rurales, o sea, el campo va a ser cultivo, ganado, o sea, no van a haber familias afincadas. Sí, y bueno, esperemos que no se llegue a eso, pero para poder revertir todo esto que viene, ustedes están propagandeando, hablando con la gente para que el próximo 27 vote la papeleta rosada. Y ayer me llegó una publicación sobre papeletas truchas que están circulando rosadas, pero que no son las oficiales, las cuales si uno las introduce obviamente va a ser el voto anulado, y eso es por otro lado también voto en blanco, que el voto en blanco en el año 89 con los plebiscitos que estaban fue lo que se hizo para poder apoyar una opción, porque hoy día no es que uno no está de acuerdo, vote en blanco. Si uno vota en blanco, apoya una opción. La única manera de no apoyar ninguna opción es votar anulado, ¿no? Exacto, poner dos papeletas distintas en el sobre. Sin duda que sí, hay bastante desconocimiento sobre esta situación, ¿no? Porque si bien hay gente que no quiere posicionarse o quiere dar algún mensaje, que también lo puede hacer a través del voto en blanco, nosotros lo que le pedimos es que, bueno, que nosotros apostamos a que la ciudadanía discuta estos temas y ponga en consideración rediscutirlos y elaborar leyes más concretas, con otros plazos de discusión, con otra participación social, que son estos 135 artículos que están a votación el domingo 27. Que vote, que tenga conciencia sobre lo que quiere votar y que si su conciencia le dice que quiero votar en blanco, bueno, nosotros pedimos que se anule el voto en caso de no tener una opción ni por el sí ni por el no. Claro. ¿Tá? Porque así como los plazos fueron cortos en su discusión, tampoco podemos considerar que una persona por una barriada o por ir a la feria e intentar informarse sobre lo que son estos 135 artículos o lo que es la LUC, tome una decisión concreta. Nosotros apostamos, pensando el Uruguay que queremos, el Uruguay integrador, el Uruguay que tenga otras oportunidades, pedimos que voten en sí, con la papeleta rosada. Y por supuesto, asegurarse el voto significa que quizás antes de entrar al lugar de votación ya contenga la papeleta de algunos lugares, la retire, para que esté segura que esa es la papeleta válida que va a poder votar. Perfecto. ¿Algo que te haya quedado en el tintero, Estefanía, para ir cerrando? No, creo que, o sea, en los aspectos de la ley, por supuesto, tocamos algunos temas, ¿no? Pero está el tema combustible, está... Sí, tema... no, bien lo decís. El desalojo express, que también es muy importante. Sí. Pero son... los combustibles supuestamente suben a partir del lunes. Recién estaba mirando una información que me llegó y el lunes estarían subiendo los combustibles. Y sobre el último aumento que hubo,
se dijo que era el mínimo que se podía aumentar, o sea que esto puede seguir para largo. Obviamente que acá prima, obviamente que hay algunas noticias de último momento, ¿no? Como el tema del asado y todo eso. Sí, y los jornales solidarios. Se extendió en 2 meses, pero de un sueldo de 12.000 pesos que había, pasaron a 6.000. Y aquí en Canelones, para los jornales solidarios, había 2.000 lugares y anotaron 20.000 personas. O sea que la falta de trabajo es notoria. Exacto, igual los impuestos siguen subiendo. Entonces, creo que los ciudadanos y las ciudadanas este domingo tienen que reflexionar. Si bien las respuestas a algunas preguntas hoy no van a estar, pero aisladamente lo que sucede, y quizás un poco muy mediático, ¿no? Porque que el vocero de la campaña de No sea el propio presidente, ¿no? Que nos representa a todos los uruguayos, es para repensar si esa es la clase de política que queremos tener en nuestro país. Y que no permitió a los integrantes de la coalición que siguieran debatiendo. ¿Qué fue eso? ¿Un miedo? ¿Por qué puede venir eso? Porque no permitió debate. Fernando Pereira está en la foto y uno se tiene que poner a pensar solo, y al lado que tiene que estar el intendente Rocha Alejo Pierre brillaba por su ausencia. Sí, ¿por qué no quieren debatir? ¿Por qué no quieren dar los argumentos de por qué defienden la LUC? Y también en esto de establecer dos oposiciones totalmente marcadas, diferenciadas por el sí o por el no, cuando hay miembros de la coalición que a nivel legislativo hicieron modificaciones al proyecto de ley mandatado por el Ejecutivo. O sea que no está mal cuestionar, no está mal modificar, no está mal repensar las políticas públicas. Y bueno, me parece que si esto se puede hacer a nivel legislativo, también lo podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas este 27. Por eso apostamos de que cada uno de nosotros seamos legisladores por un día. Sí, y es una manera que no es usual de democracia directa. Porque ahí no hay ediles, ahí no hay diputados, no hay senadores, no hay presidente, no hay nada. Tú, yo, él, el televidente, la televidente, vota, vale lo mismo el voto de todos. Exacto. Muy bien, estimada. Gracias por estar hoy aquí mano a mano en Las 9 en Casa. Gracias por la invitación y un abrazo a la audiencia. Vamos a una pausa y retornamos con más a Las 9 en Casa.